Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy tocaremos de forma simple el mundo de las probabilidades. Primero tocaremos el concepto de probabilidad. La probabilidad es el valor entre 0 y 1 que indica la posibilidad que ocurra un evento. Será 0 cuando es imposible que ocurra un evento y 1 cuando es seguro que ocurre dicho evento. Entonces tenemos que la probabilidad de A será mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Concepto de experimento. Un experimento consiste en analizar un fenómeno en determinada situación. Tenemos dos tipos, determinista y aleatorio. Será determinista cuando se sabe de antemano lo que sucederá y aleatorio cuando el resultado depende del azar. Para este caso tenemos el mismo ejemplo. Si lanzas una moneda al aire, es seguro que caerá. En este caso sería de tipo determinista. Y en aleatorio, si lanzas una moneda al aire, sabes que saldrá cara, porque puede salir cruz. Entonces sería aleatorio. Si nos damos cuenta, se definirá de un tipo el experimento dependiendo también la orientación del mismo. Más ejemplos. Primer ejemplo, tirar una pelota y que caiga al suelo. Sería de tipo determinista, porque cuando uno lanza la pelota al aire, sabemos que va a caer al suelo. Segundo ejemplo, al lanzar un dado y que salga 6. Sería de tipo aleatorio. Sería suerte si te saliera 6. Tercer ejemplo, el sábado lloverá. Sería de tipo aleatorio, puesto que es un suceso que ocurre por la naturaleza. Cuarto ejemplo, Perú ganará la Copa América. Sería de tipo aleatorio, puesto que tendríamos que esperar el resultado de la Copa. Quinto ejemplo, el agua se congelará al alcanzar una temperatura bajo cero. Sería de tipo determinista. Bueno, y así podríamos seguir dando millones de ejemplos y definir más tipos. Espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Es decir, si el experimento fuera determinista, naturalmente nuestro espacio muestral no sería necesario, puesto que solo tenemos un resultado. Tenemos tres tipos de espacio muestral: finito, infinito y continuo. Finito e infinito también son conocidos como espacio probabilístico discreto. Es finito cuando consta de un número finito de elementos el espacio muestral. Será infinito cuando ese espacio muestral consta de un número infinito numerable de elementos. Y será continuo cuando consta de un número infinito no numerable de elementos. En este caso, damos un ejemplo para continuo, puesto que no se estudiará más adelante, que es todas las medidas posibles de espárragos extraídos aleatoriamente de una población. Es muy interesante, pero para esta oportunidad estudiaremos infinito e infinito solamente. El ejemplo será el mismo, lanzar una moneda. Para este ejemplo se hablará también ya de probabilidades, aunque el concepto matemático lo veremos más adelante. Como vemos, el espacio muestral se va a representar por E y va a ser igual a cara y cruz, es decir, nuestro espacio muestral sería de dos posibles resultados en este caso. Ahora, ¿cuándo hablamos de finito? De ese espacio muestral que es finito. Mira, la probabilidad de que salga cruz. En este caso, la probabilidad sería un medio. O sea, ¿qué resultado es el que busco? Solo uno, ¿no? Que salga cruz. Entonces ponemos uno arriba. Y 2, no nuestro número de nuestro espacio muestral, no nuestros dos posibles resultados. Por lo tanto, el espacio muestral sería ese, ¿no? Infinito. Miremos, la probabilidad de que salga cara en la primera tirada sería un medio, se relaciona con lo anterior. Y nuestro espacio muestral sería 2. Ahora, y la probabilidad de que salga nuevamente cara en la segunda tirada cambia, puesto que se multiplica nuestra probabilidad anterior por la probabilidad de ahora de esa nueva tirada.
y nuestro espacio muestral, como vemos, cambia a 4. Y si seguimos, cuando la probabilidad de que salga nuevamente cara en la tercera tirada sería 1 medio de la probabilidad primera, 1 medio de la probabilidad segunda, por 1 medio de esta probabilidad. Entonces nos quedaría un octavo, siendo 8 el espacio muestral. Ahora, esto cumple con lo que dice el concepto de infinito, que sería, consta de un número infinito, o sea, nosotros vamos a poder seguir siendo más probabilidades, o sea, cuarta tirada, quinta tirada, sexta tirada, y va a ser numerable de elementos porque de alguna forma nosotros lo vamos a decir, no, hasta aquí. Entonces, en este caso cumple lo que sería infinito. Y bueno, continuando con la exposición de mi compañero, ya vimos lo que es un espacio muestral, el cual contiene todo suceso posible en una realidad. Ahora yo pasaré a explicar los tipos de sucesos. Dentro de los sucesos tenemos los sucesos elementales, los cuales hablan de que dentro de un espacio muestral, tal como vemos en este ejemplo del dado, solamente puede ocurrir un único suceso. En este ejemplo vemos que de mi espacio muestral de tirar un dado, tengo solamente un único suceso de que me tire el valor de 1. O bien tenemos el suceso único de que me arroje el valor de 2. O bien tenemos el suceso de que me arroje el valor de 3. Y así sucesivamente tenemos un suceso único dentro del espacio muestral. El siguiente suceso que tenemos es el suceso compuesto, el cual se da cuando, digamos, en este ejemplo de dados, dentro de mi espacio muestral de dados, digo que me va a tocar un número impar. En este caso tenemos que nos dé el suceso cuando me dé el valor de 1, o bien el valor de 3, o bien el valor de 5. Aquí vemos un claro ejemplo de lo que es suceso compuesto. Otro ejemplo en este mismo espacio muestral sería que me arroje un número par. Dentro de los números pares tenemos al 2, al 4 y el 6. Y vemos que al arrojar un dado para que me bote un número par, al yo decir ese término número par, me refiero a un suceso compuesto, ya que se compone de varios sucesos elementales, los cuales son el 2, el 4 y el 6. Continuando con el siguiente suceso, tenemos los sucesos seguros. Un suceso seguro es cuando estoy 100% seguro de que va a darme un elemento. Siguiendo con el mismo ejemplo de los dados, sabemos que bien el dado tiene el valor de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo digo que el dado me va a arrojar un valor de un número dentro del 1 y del 6, veremos que es un suceso seguro, ya que de todas maneras un dado me va a arrojar un valor entre 1 y entre 6. A eso se le denomina un suceso seguro. El siguiente suceso que vemos es el suceso imposible. Un suceso imposible es todo suceso que está fuera de mi espacio muestral. Siguiendo con el mismo ejemplo del dado, vemos que el dado solo puede arrojarme entre el valor de 1 y de 6. Si yo digo que con el dado voy a tener el número 8, sería un suceso imposible, ya que nunca veremos el valor 8 al tirar un dado. Luego tenemos el suceso contrario. ¿Qué es un suceso contrario? Es todo suceso que no ocurre a lo que yo desee. Su denotación es la siguiente: a elevado a la c, o el complemento de a. Para ver mejor este concepto de suceso contrario, tenemos el mismo caso de los dados, en el cual yo digo mis sucesos que pueden ocurrir es que el dado caiga en el número 1, 3 o 6. Ahora, ¿cuáles serían mis sucesos contrarios? Son los que no ocurrirían a los sucesos que yo ya dije. En este caso, mi suceso contrario sería 2, 4 y 5. Y bueno, a esto se le denomina un suceso contrario.
Pasando al siguiente tema, tenemos las leyes de Morgan. Según la teoría, las leyes de Morgan permiten intercambiar la unión y la intersección a través del complementario y serán útiles en el cálculo de probabilidad de sucesos. Además de que las leyes de Morgan son de gran utilidad, su aplicación permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de las probabilidades de otros que sean más fáciles, o bien cuando necesitamos apoyarnos en algunas probabilidades que se den como datos. Doy pase a mi compañero. Primera ley de Morgan. Tenemos que A unido con B, su complemento es igual a A complemento interceptado con B complemento, para A y B que pertenecen a un conjunto. En el diagrama de la de izquierda observamos el área que está con las líneas verdes, es el complemento de A unido con B. Y en la parte derecha, el área que está con las líneas amarillas y verdes es el A complemento interceptado con B complemento. Vemos que son exactamente iguales. Segunda ley de De Morgan, nos dice que el complemento de A interceptado con B es igual al complemento de A unido con el complemento de B, para A y B que pertenecen a un conjunto. En el lado izquierdo observamos que el área que está con las líneas verdes es A interceptado con B, su complemento. Y en el lado derecho vemos que A complemento unido con B complemento es el área que está sombreada de amarillo y verde. Vemos que también son exactamente iguales. Definición de probabilidad según Laplace. La probabilidad de un suceso A, Laplace lo define como el cociente entre el número de resultados favorables a que ocurra el suceso A y el número de resultados posibles del experimento. La probabilidad de que un evento A ocurra se denota P entre paréntesis A y se calcula mediante el cociente probabilidad de A es igual a casos favorables sobre casos posibles. Ejemplo. En el lanzamiento de un dado consideramos el suceso A igual salir número par. Entonces, la probabilidad de A es igual a casos favorables sobre casos posibles. Los casos favorables de que salga el número par son 2, 4 y 6, son 3. Y de casos posibles desde el 1 al 6 son 3 sobre 6, que es igual a 0,5, entonces nuestra probabilidad es del 50%. Definición axiomática de probabilidad. Un axioma es el resultado que se acepta sin que se necesite demostración. En este caso, la probabilidad se define como una función que cumple estos siguientes axiomas. La probabilidad solo puede tomar valores comprendidos entre 0 y 1, del 0 hasta el 100%. La probabilidad del suceso seguro es 1, es del 100%. La probabilidad del suceso imposible es 0, es del 0%. La probabilidad de la unión de un conjunto cualquiera de sucesos incompatibles 2 a 2 es la suma de las probabilidades de los sucesos. Esto es, si tenemos, por ejemplo, los sucesos A, B y C, y son incompatibles 2 a 2. Entonces, la probabilidad de A unido con B unido con C es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. Definición axiomática de probabilidad. La probabilidad de la intersección de dos sucesos debe ser menor o igual a la posibilidad de cada uno de los sucesos por separado. La probabilidad de A interceptado con B es menor que la probabilidad de A y es menor que la probabilidad de B. La probabilidad de unión de sucesos debe ser mayor o igual que la de cada uno de los sucesos por separado. La probabilidad de A unido con B es mayor a la probabilidad de A y es mayor a la probabilidad de B. En propiedades tenemos 3. Las probabilidades de los sucesos complementarios suman 1. La probabilidad de A más la probabilidad de A complemento es igual a 1. La probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. La segunda propiedad es si A está incluido en B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Y como última propiedad tenemos que la probabilidad de A unida con B es igual a la probabilidad A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectado con B. Como ejemplo, tomamos un ejemplo de Morgan y axiomas. En una ciudad la probabilidad de que llueva un día de junio es del 10% y de que haga sol un 75%.
Si no es posible que en un mismo día de junio llueva y haga sol simultáneamente, ¿cuál es la probabilidad de que en un día de junio no llueva ni haga sol? Resaltamos esto, ya que lo tomaremos como dato a continuación. Ahora, la probabilidad de que llueva es del 10%, 10 sobre 100 es igual a 0,1. La probabilidad de que haga sol es 65%, 65 sobre 100 es igual a 0,75. Y ahora tomamos el resultado, que es la probabilidad de que llueva y haga sol. Me dice que no existe, es de 0%. Ahora, lo que nos piden, la probabilidad de que no llueva ni haga sol. Esto es igual a la probabilidad de que llueva o haga sol. El complemento de esto. Esto nos dice la opción. Pero la probabilidad de que el complemento de que llueva o haga sol es igual a 1 menos la probabilidad de que llueva o haga sol. Esto nos dice axioma 1, que el cual dice que la suma de los complementos es igual a 1. Ahora tomamos probabilidad de que llueva o haga sol es igual a la probabilidad de que llueva más la probabilidad de que haga sol menos la probabilidad de que llueva y haga sol. Reemplazamos los valores y tenemos que la probabilidad de que llueva o haga sol es de 0,85, que es el 85%. Ahora esto acá lo reemplazamos en la fórmula inicial y tenemos que la probabilidad de que en un día de junio no llueva ni haga sol es de 0,15, que es el 15%. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel Icabo Rubina. Bueno, en esta oportunidad le voy a explicar la parte de lo que es la probabilidad en los siguientes temas: probabilidad condicionada, independencia, teorema principales de probabilidad, de totales y bayes. Bueno, en la primera etapa, la probabilidad condicionada nos da de la siguiente fórmula: dado la probabilidad A, dado que haya sucedido el evento P, va a ser igual a la probabilidad de la intersección de A y B sobre la probabilidad de B. ¿Eso qué me quiere decir? Que A va a estar dependientemente de B. O sea, A va a estar dependiente del suceso B. Bueno, para entenderlo esto mejor, vamos a tener un ejemplo. Bueno, el siguiente ejemplo dice: en un colegio la probabilidad de que a un alumno le guste la mayonesa es de 65%. La probabilidad de que le guste el ketchup es de 70%. Y la probabilidad de que le guste la mayonesa el ketchup es de 55%. Lo que nos pide es cuál es la probabilidad de que a un alumno le guste la mayonesa, dado que le gusta el ketchup. Bueno, en el primer enunciado nos damos cuenta que hay una probabilidad de 65% que les gusta la mayonesa. Entonces, A igual a mayonesa igual a la probabilidad de A es igual a 65%. B, ketchup, probabilidad de B es de 70%. A y B, entonces, también nos da, en el enunciado nos dice de que la probabilidad que les guste mayonesa y ketchup es de 55%. Entonces, ¿qué vemos ahí? Una intersección de ambas probabilidades, de A y B, sea mayonesa y ketchup. Y la intersección es de 55%. Y lo que nos piden es cuál es la probabilidad de que un alumno le guste la mayonesa, dado que le gusta el ketchup. O sea, le guste la mayonesa y que a la vez le guste el ketchup, dado que le gusta el ketchup. Entonces, hoy nos está forzando de que el evento B, que viene a ser el ketchup, debe suceder. Entonces, debe haber una probabilidad condicionada, porque la probabilidad de que a los alumnos les guste mayonesa, dado que le gusta el ketchup también. Ambos, si no se da ambos, no se puede dar la probabilidad, porque uno depende del otro. Entonces, la fórmula de la siguiente manera: probabilidad de A dado que B es igual a la probabilidad de la intersección de ambos sobre probabilidad de B es igual a 55% sobre 70%. Eliminamos los porcentajes y el resultado nos da 0.55.
0.78%. Perdón, 0.78. Bueno, en el otro tema de independencia de eventos, nos dice, dos eventos A y B son independientes si y solo si la probabilidad de A, dado que haya sucedido el evento B, va a ser igual a la probabilidad de A. Bueno, ¿qué nos damos cuenta de esta fórmula? Nos damos cuenta de que la probabilidad de A, el proceso o el evento de la probabilidad de A, no depende de la probabilidad de B, no es afectada, porque va a ser igual a la probabilidad de A. Bueno, el otro punto tenemos que A y B son independientes si y solo si la probabilidad de las intersecciones de ambos eventos viene a ser al producto marginal de ellos. Bueno, eso lo vamos a entender mejor en un ejemplo. Ejemplo, si se lanza un dado de 6 caras y una moneda, ¿cuál será la probabilidad que se tenga un 4 en el dado y un sello en la moneda? Bueno, acá nos damos cuenta que va a ser la probabilidad de 4, la intersección de la probabilidad de 4 y el sello, ¿no? Y ya que estos eventos son independientes y no dependen de uno, entonces va a ser eventos independientes. Y dado a ello, se da la multiplicación marginal. Probabilidad de 4 por la probabilidad de sello. Bueno, como todos sabemos que la probabilidad dado que sea 4 es 1 sobre todos los casos favorables, que es 6. 1 sobre 6 por el sello, igual. Los números de veces de la moneda sobre la cantidad total de casos favorables. 2. Multiplicando nos da un doceavo. Bueno, teorema de la probabilidad total. Vamos a recordar que aquí el teorema de la probabilidad total abarca ambos estos campos, que va a ser diagrama de árbol y probabilidad compuesta. Diagrama de árbol nos va a ayudar con el seguimiento de las probabilidades que estamos obteniendo a través de nodos y a través de sus ramas. Y la probabilidad compuesta viene a ser dado más de una probabilidad. Para entenderlo esto, vamos a dar un ejemplo. Ejemplo, se lanza 3 monedas al aire. Calcular cuál es la probabilidad de A, obtener 3 caras, y B, obtener 2 caras y una cruz. Bueno, aquí vamos a tener 3 caras. Bueno, al lanzar una moneda, obviamente la primera moneda, vamos a tener cara y sello. Al lanzar la segunda moneda, en la primera probabilidad de cara, vamos a tener cara y sello. Y en la cruz, cara y sello. Y al lanzar la tercera moneda, vamos a tener de la probabilidad de cara, cara sello, y de la cruz, cara sello. De la cara, cara y sello, y de la cruz, cara y sello. Bueno, estamos haciendo acá el seguimiento, obtener 3 caras. Entonces vamos con el color morado, vamos a hacer las probabilidades de cara, cara y cara. Y esto es muy importante. En las probabilidades de árbol, la suma de sus ramas tiene que ser igual a 1, porque viene a ser la probabilidad total. Bueno, en la parte A nos dice probabilidad de cara, cara y cara, de que caigan 3 caras. Sería un medio por un medio por un medio. Nos guiamos del color morado. Es igual a un octavo. Y ahora la parte B. Obtener 2 caras y una cruz. 2 caras y una cruz. Ya que vamos a tener 2 caras y una cruz, esto se da de 3 diferentes. Nos puede dar de 3 diferentes. Cara, cara, sello. Cara, sello, cara. Sello, cara, cara. Y esas probabilidades lo debemos de sumar. Igual, analógicamente hacemos el seguimiento de las probabilidades. Un medio por un medio por un medio, más un medio por un medio por un medio, más un medio por un medio por un medio. El resultado final nos sería 3 octavos. Bueno,
Pasamos al teorema de Bayes. Para el teorema de Bayes debemos recordar la probabilidad condicionada, que lo hemos visto en el primer tema, el diagrama de árbol, que lo acabamos de mencionar, y la probabilidad total. Bueno, la fórmula viene a ser la probabilidad de A dado que B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A, todo eso sobre la probabilidad de B. Bueno, acá hay un ejemplo más que podemos aplicar al teorema de Bayes diciendo, una fábrica de celulares dispone de dos máquinas A y B que elaboran el 60% y el 40% de la producción. El porcentaje de celulares defectuosos que produce cada máquina es el 5% y del 10%, respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que el celular haya sido fabricado por la máquina A sabiendo que es defectuoso? Bueno, aquí muy bien vamos a utilizar la probabilidad de árbol, ya que nos dan de dos máquinas, ¿no? Entonces arriba sería la probabilidad de A 0.60 y abajo sería la probabilidad de B, de la máquina A y de la máquina B. Y eso nos da de que el porcentaje de celulares defectuosos que produce cada máquina es de 5 y 10%. Bueno, entonces, la probabilidad de que esté defectuoso, y acá va a ser la probabilidad condicionada, lo que hemos estado viendo. Probabilidad de que esté defectuoso dado que sea la probabilidad del equipo A. Va a ser de 0.05 o viene a ser igual 5%. Y como hemos dicho de que en una probabilidad de árbol, la suma de los dos tiene que ser 1, y la probabilidad de que no esté defectuoso, la máquina A va a ser de 0.95. Igual analógicamente para la probabilidad de la máquina B, va a ser la probabilidad que sea defectuoso, dado que sea el evento B, o sea, la máquina B es igual 0.10, que viene a ser el 10%. Y la probabilidad de que no esté defectuoso, la máquina B es de 0.90. Bueno, eso nos da a entender que vamos a utilizar el teorema de Bayes, porque viene a ser árboles y viene a ser condicionada. Y nos da de la siguiente manera. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el celular haya sido fabricado por la máquina A sabiendo que es defectuoso? Entonces, tenemos sobre acá una dependencia y es una probabilidad compuesta. Vamos a utilizar la fórmula de Bayes, que nos dice la probabilidad dado que haya sucedido el evento D va a ser igual a la probabilidad de D dado que haya sucedido A por la probabilidad de A, todo eso sobre la probabilidad de D. Bueno, en el esquema de los árboles ya hemos calculado los valores de las probabilidades. Sería solamente reemplazar 0,5 por 0.60, todo eso sobre 0.60 por 0.5 más 0.4 por 0.10. El resultado nos da 0.428. Eso es todo. Hasta la próxima.